Muy bien, ya retomando nuevamente el capítulo 11, vamos a darnos cuenta de que cómo es que esto tiene que ver mucho la aparición de él en el templo, también tiene que ver con la aparición de él en Galilea, cómo es que lo recibió la gente también, cómo es que él fue desarrollando esa visión de ellos, como la parábola del sembrador, la semilla que va creciendo, ¿cierto? Y las dificultades que hay y cómo el Señor ha tratado también con el miedo de los discípulos. Y cómo es que ahora están frente a frente, camino a Jerusalén, y cómo Él ha tratado con el corazón de ellos y lo que se espera de los corazones que han refutado completamente y están incrédulos, y cuál es el fruto de ello. El fruto de ello es muerte, ellos quieren matarlo. ¿Y cómo es que has desarrollado lo contrario con los discípulos? No tengáis el miedo, yo soy, y todas esas palabras en las cuales también el narrador nos ha mostrado cómo es que ha trabajado con el miedo en la narración, por ejemplo, esa mujer que viene y que llega y dice que no es que tenga miedo ella, sino que va y toca el manto del Señor diciendo que va a ser sana. Entonces, está tratando con todo esto, con ese miedo, ¿cierto? Y podemos ir viendo eso. Como ellos, los discípulos de la barca, tuvieron miedo y le dijeron, no tienes cuidado, así como reprochándole. Entonces, hombres de poca fe, ¿cierto? Y cómo es que las otras enseñanzas, ¿no? Dice, bueno, si cree, le dice a uno, para el que cree todo es posible, ayuda a mi incredulidad. Entonces, vemos cómo va trabajando con ese miedo y que es terrible, ¿cierto? Es terrible el miedo en el corazón. Lo vemos también en el Génesis. Escucharon la voz, tuvieron miedo y se escondieron. Entonces, por eso es tan necesario esta pequeña introducción. Aquí entramos a lo que habíamos ya leído en el otro video sobre la entrada triunfal de Jerusalén, del Señor Jesús proclamándose ahí el Hijo de Dios, ¿cierto? Hijo de Dios, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, ¿cierto? Y bueno, la respuesta de los sacerdotes, ¿cierto? De los escribas y de los ancianos. Aquí volvieron entonces, ¿sí? Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, escribas y fariseos. Ellos son los que tienen la autoridad y que el Señor le reprocha todo lo que habían hecho. Estaba deplorado espiritualmente, ¿cierto? El templo. Y ellos preguntan con qué autoridad. Esa es la pregunta, pero a ellos saben que ellos ya habían oído la autoridad, ¿cierto? Hijo de David, ¿cierto? Y además de eso, niegan al Mesías. Para ellos Jesús no es el Mesías, por eso es el de la incredulidad. Jesús respondió, le dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y yo diré con qué autoridad hago estas cosas. Y le habla de eso, del bautismo de Juan, si era del cielo o de los hombres. Y como no quisieron, omitieron, por así decirlo, dijeron, no sabemos, lo omitieron. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Ellos no, para ellos el mensaje de Juan no lo habían recibido. Y Juan era el camino, era como una lumbera. Quisiste regocijaros, pero él era una lumbera. ¿Hacia quién? Hacia él. ¿Qué decía Juan? El que viene tras mí es más poderoso que yo, ¿cierto? Entonces, ¿y ellos cómo qué dice acá? Ellos temían al pueblo y por ese temor. Se da cuenta que aquí muchas veces habla de ese temor. Por, perdón, por no creer, ¿cierto? Por no recibir al Señor. Y bueno, y eso también a nosotros nos enseña. Y le está enseñando al público que está escuchando. A los creyentes en ese tiempo, cómo está la autoridad del Señor en nuestro corazón. Si se ha dado a conocer el Hijo que hemos recibido en el corazón. El Hijo, la autoridad del Hijo. Y todo lo que contribuye a todo lo que hemos escuchado y oído y aprendido desde el capítulo 1. Bien, vamos a pasar aquí al otro capítulo, el capítulo que viene. Es el capítulo 12. Y aquí va a empezar a hacerle lo que se le llama las refutaciones.